Poképasta larga vida al rey. Como ya sabéis, la cueva Cascada de Hielo se encuentra en Isla 4, la cuarta isla de las Islas Seviri, que tiene un interior congelado y está repleta de Pokémon de hielo. Era entrenador Pokémon, y cada Pokémon que capturaba era como adoptar niños. Iba de camino a las Islas Seviri para capturar un Pokémon realmente raro. Pero al llegar a la cueva de la Cascada de Hielo, fue entonces cuando lo escuché. Era esto: un chillido, un gruñido, un siseo y un bostezo feroz, como salido de una pesadilla. Era tan fuerte que se oía a distancia. Casi parecía el llanto de un bebé, pero, pensándolo bien, era más animal que humano. Jamás olvidaría ese grito mientras viviera, pero, al no tener otra opción, como maestro Pokémon, tenía que entrar, por el bien de mi objetivo. Una vez en la cueva, los gritos cesaron y me encontré con un silencio ensordecedor. Pero no fue eso lo que me afectó, sino que estaba oscuro. No era solo oscuridad. Literalmente se podía sentir la oscuridad. Negrura eterna. Mientras atravesaba la oscuridad, con mi Kindaki iluminándome con destello, vimos un túnel y decidimos bajar. Mientras descendíamos por el túnel durante lo que pareció una eternidad, percibimos un olor tan asqueroso y pútrido, el peor que puedas imaginar. Peor que el de cualquier alcantarilla abierta. Además, había un olor a azufre quemado. Si alguna vez vas a Hawái al volcán, hay señales que indican que no puedes pasar de cierto punto debido a la toxicidad del azufre que sale. Te matarás si lo respiras. Se llama dióxido de azufre. Azufre es solo otra palabra para azufre. Mis Pokémon y yo respiramos este aire asqueroso, pútrido y repugnante que no queremos respirar. Es aún peor porque no hay suficiente aire para respirar. Tenemos que luchar hasta por una pizca de oxígeno. Sentimos que en cualquier momento vamos a morir asfixiados. Había Arbox por todos los bordes. Solo podía ver por los bordes y a través de las llamas. Es tan oscuro que consume la luz. Después de lo que parecieron meses, tal vez años, finalmente llegamos a algo. Un tramo de escaleras de caracol de piedra. Bajamos, a pesar de que nos dolían las piernas. Bajamos por la escalera de caracol para ver un pequeño rayo de luz al final de las escaleras. Frente a nosotros había un gran pozo de fuego furioso. Este pozo tenía aproximadamente 1 milla de ancho, con llamas que rugían en lo alto de una caverna abierta. No era metafórico ni alegórico. Era fuego real, literal. Aquí fue donde pude ver por primera vez a la gente dentro de este pozo. La gente ardía y gritaba. Sé que es horrible escuchar esto. La mayoría de nosotros nunca hemos visto a una persona en llamas, a menos que seas bombero. La carne les colgaba de los huesos. La gente gritaba, y los gritos eran tan fuertes que querías alejarte de ellos, pero no puedes. Tienes que soportarlo. Quería hablar con alguien, con cualquiera. Hay placer en conversar y estar con la gente, pero te mantienen apartado. Incluso cuando vi a esa gente en el pozo ardiendo entre las llamas, te mantienen a distancia. Nunca tienes una conversación. Estás aislado y solo para siempre. Eso solo es suficiente para soportarlo. No tienes propósito ni destino. Es completamente inútil, se está consumiendo. Fue entonces cuando volví a oír ese maldito grito. Parecía provenir de una caverna a mi derecha. Mi Pokémon y yo fuimos a la caverna, y nos encontramos con otro túnel, pero es tan corto que parece un pasillo de la escuela. Al atravesarlo, vimos una especie de puerta, un puente largo y enorme con un abismo infinito abajo al mirar por el borde. Miramos hacia adelante, y allí vimos lo que parecía una arena. No sé, eso es lo que me pareció. Pero era más que eso, era como una sala del trono. Vimos un trono en lo alto de una cornisa frente a nosotros. Cuando mi Pokémon y yo nos acercamos para verlo más de cerca, lo vimos. Dios mío, esa cosa. No podía creerlo. Una mano negra ascendía lentamente desde el pozo, retorciendo los dedos. Un brazo negro, conectado a él y con pequeños mechones de pelo, la seguía. El brazo seguía extendiéndose hacia el cielo, creciendo cada vez más. Al final, ese brazo debía medir al menos 2 metros de largo. Finalmente, alcanzó el reposabrazos del trono en la repisa con sus desgarbadas garras, y el otro brazo hizo lo mismo. A medida que el otro brazo alcanzaba lentamente el otro reposabrazos, ambos comenzaron a impulsarse hacia el trono. Lo que vimos nos estremeció. Era la cosa más horrible que he visto en mi vida, pero no era como los otros Pokémon. La forma de esta monstruosidad es absolutamente perfecta, sin rastro de deformidades ni rasgos asimétricos. Tenía 2 grandes ojos carmesí, parecidos a los de un gato, y una boca ancha con 2 filas de feroces dientes afilados, junto con encías sucias, grandes orejas de murciélago y espinas más anchas en la espalda.
Si bien la estructura superior es más grande, los hombros son más estirados, al igual que sus brazos sorprendentemente grandes con manos nudosas, cada una con 4 dedos con garras. La parte inferior de su cuerpo es mucho más pequeña que la parte superior del torso, ya que sus piernas y la parte inferior del pecho son muy delgadas. Se subió al trono y se sentó. Entonces, volvió a emitir ese horrible chillido, esta vez un poco más fuerte. De repente, todos los Pokémon existentes salieron. Bulbasaur, Ivysaur, Pikachu, Skirtle, Meowth, Rattata. Todos salieron de las sombras para enfrentarme. Estaba rodeado de todos los Pokémon del libro. ¿Podría ser este el lugar donde se originaron los Pokémon? La criatura en el trono no podía medir más de 2,7 metros, lo suficiente como para descender del trono con sus largos y enfermizos brazos, sacar un Pokémon del suelo, balancearlo sobre el abismo y arrojarlo a la oscuridad. Aunque esa afirmación demuestra la longitud de la aterradora criatura, parece que solo daña a los Pokémon si la desobedecen, lo que demuestra que es una especie de capataz. Saqué mi Pokédex y la usé con la criatura. Entonces dice esto: Tirana, la Pokémon Diablo. Tirana ha sido el primer Pokémon en existir durante 1 millón de años y ha gobernado a todos los Pokémon con mano de hierro. Nadie la trató, lo que resultó en su muerte. ¿Qué? ¿No podía ser el primer Pokémon que caminó por el mundo exterior durante siglos? Me quedé atónito. Es un Pokémon de la prehistoria. Y allí estaba, viéndolo cernirse sobre mí con una mirada de pura malicia. El rey de todos los Pokémon, grandes y pequeños, psíquicos o no, de agua o fuego, los gobernaba a todos, era su alfa, un caballo de un color diferente, un dios frío y vengativo, vigilaba a cada Pokémon en existencia y les decía telepáticamente a dónde ir o qué hacer. Si se aburre, simplemente juega con otros entrenadores poniéndoles obstáculos en el camino, incluso puede alucinar cosas que no existen. Y si se enfurece, lastima a otros Pokémon, hiere a los entrenadores o incluso provoca grandes tormentas que azotan la ciudad donde viven. Me quedé allí parado, con la mirada fija en esa Tirana, y entonces la criatura se acercó a mí e intentó levantarme por la espalda de la camisa. Cuando estaba a pocos centímetros del suelo, mi Kindakil escupió fuego al brazo del monstruo. La criatura chilló de nuevo, y caí al suelo con un golpe sordo. Mi Kindakil me salvó la vida. La criatura rugió furiosa y mi Kindakil me instó a correr. Al principio dudé, no quería dejar atrás a mi mejor amiga. Pero mi Pokémon me rogó que me fuera, pues no quería sentir la ira de Tirana. Con el corazón apesadumbrado y lleno de horror, huí de la caverna, seguido por el resto de los Pokémon. Literalmente podía sentir su aliento, y cada vez que lo sentía, aceleraba el paso. Subí las escaleras en espiral, bajé por los oscuros túneles y salí a toda velocidad de la cueva, sin mirar atrás ni una sola vez. Para entonces, finalmente sentí la necesidad de mirar, esperando que me tiraran al suelo y me arrastraran de vuelta a la cueva, pataleando y gritando, pero no los vi. Se habían ido. Parecían dudar en abandonar su morada infernal. Mi pobre Kindakil tomó mi lugar para salvarme. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué ponerse en esa situación para salvarme la vida, me repito cada noche. Debería haber sido yo, debería haber sido yo. Antes de correr, vi a ese demonio bastardo agarrar a mi pobre Kindakil mientras me miraba horrorizado, con lágrimas en los ojos, suplicándole a Tirana que lo perdonara. Lloré por mi pérdida y deseé que aún estuviera aquí. Pero no puedo cambiarlo. Solo algunos Pokémon legendarios pueden hacer algo así, si no están influenciados por el monstruo que me arrebató a mi mejor amigo. Dejé las Islas Sevi para escapar de todo. Esa cueva está llena de tanta maldad que ya no puedo negarlo. Ese demonio había convertido a esos Pokémon en sus sirvientes, y todos los que lo desobedecieran morirían. No quise volver a esa cueva, nunca más, han pasado años desde aquel horrible suceso, y ya compré un Meowth para evitar la depresión. Ver a otro Kindakil me lleva cada vez más al suicidio. No sé qué le hizo ese monstruo a mi Kindakil, pero por cómo me salvó, ya sabía que podría ser terriblemente doloroso. Demonios, podría haberlo despellejado y devorado vivo, por lo que sé. Tengo pesadillas todos los días sobre toda esa experiencia. El olor a azufre quemado, los millones, quizás billones, de entrenadores ardiendo vivos y la aparición de la bestia que es Tirana. Todo me asustó muchísimo.